Son las 8 horas con 20 minutos en el último número de este año, la prestigiosa revista The Economist, una revista de contenido y orientación liberal en materia de economía, pero una de las más autorizadas en el mundo para análisis en general de cómo va nuestro planeta, ha designado a los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, como los países que más han progresado en lo político y social en el mundo. Países latinoamericanos no se encuentran ni de lejos en estas escalas y quisiéramos iniciar este diálogo con el sociólogo Mario Hunda, quien es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador, diagnosticando cómo se encuentra Ecuador en lo político, en lo social, en lo económico. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy cordial a toda su audiencia. Un deseo de que hayan pasado unas buenas Nochebuena y Navidad y que el año próximo resulte mejor que este, o por lo menos, como se decía antes, nos coja santiguados. Sí, efectivamente, la situación del Ecuador, como de otras partes de América Latina, y en este momento yo me atrevería a decir del mundo entero, se encuentra en una situación de polarización, decían ustedes recién, que es correcto, pero una polarización que está mostrando, y también ustedes lo señalaban muy acertadamente, un conjunto de crisis que afecta el modo como se venía estableciendo el ordenamiento económico, político, social, las relaciones de fuerzas globales. En el caso del mundo creo que esto es evidente. Las aventuras de Trump únicamente pueden entenderse como el esfuerzo de una reconstitución de un viejo imperialismo colonial por parte de Estados Unidos sobre el conjunto del mundo, porque no se trata únicamente de su relación con América Latina, esa injerencia tan abierta, descarada y risueña, por ejemplo, en las elecciones de Honduras, por señalar solo un caso, sino las imposiciones que hace sobre sus aliados y el modo como estos aliados se someten a sus intenciones. El acuerdo alcanzado con Europa hace poco lo muestra claramente. Europa cede todo, Estados Unidos gana todo. La reanudación de su ofensiva para anexarse Groenlandia, que es parte del territorio de Dinamarca, también lo muestra en ese sentido. En fin, es el mundo entero el que me parece que en este momento está desensamblándose y reensamblándose. Y yo creo que a nosotros, en América Latina y en el Ecuador, este reensamblaje del ordenamiento mundial nos agarra en un momento particularmente complicado porque, reitero que ustedes ya lo decían, estamos atravesando una situación de crisis que arrastramos desde hace décadas. En alguna entrevista que tuvieron la amabilidad de hacerme algún tiempo atrás, yo decía que nosotros arrastramos esta crisis por lo menos desde el retorno de la democracia para acá. Y no hemos logrado manera como sociedad de superarla. Yo creo que la economía ecuatoriana, que como todos sabemos tiene muchísimas potencialidades, posibilidades. La excelente entrevista que acaban de tener ustedes con el ingeniero Jaramillo es un ejemplo excepcional de esto, ¿no? Porque el tema eléctrico, que como tuvimos ocasión de ver en los 2 años anteriores, puede colapsar la economía y la vida cotidiana del país.
tiene solución si es que existen proyectos de mediano plazo, ¿no? El ingeniero Jaramillo decía muy claramente, esto no se arregla de un día para el otro, son 4 o 6 años de inversión, pero 4 o 6 años no es un largo tiempo, 4 o 6 años es un plazo relativamente corto, ¿no? Pero en la perspectiva de las clases dominantes, de las clases económicamente dominantes y de los grupos políticos que han llegado al poder, esto no puede hacerse porque su horizonte es absolutamente estrecho y absolutamente centrado en sí mismos, ¿no? Es el gobierno mientras yo esté en el gobierno, el Estado mientras nosotros estemos en el Estado. Y no hay, por lo tanto, una perspectiva para más adelante. Entonces, con unas clases dominantes que tienen esta mentalidad tan limitada, ¿no? Es difícil que ellos logren construir y sostener un proyecto de lo que Gramsci llamaba hegemonía, ¿no? Es decir, la capacidad de obtener, decía el pensador italiano, el consenso activo de los dominados, ¿no? Y no lo pueden hacer porque son absolutamente reacios a realizar cualquier tipo de concesión para los grupos dominados, los grupos populares, los grupos subalternos en la sociedad ecuatoriana. Este elemento me parece que está en el trasfondo, ¿no?, de lo que vivimos en este año y en el anterior con el gobierno de Daniel Noboa. A mí me parece que esta situación de que no se supera la inseguridad, de estas debilidades institucionales que se ven, a veces parecen ser un poco más que debilidades institucionales, de esta crisis política que no se logra remontar, del descontento social que se expresó muy agudamente en septiembre y octubre del año que está terminando, pero que en realidad venía ya caminando desde junio, julio, o sea, desde mediados de año, ¿no es cierto? Y en un periodo, digamos, de inquietud política que incluyó la consulta popular, que terminó con la derrota amplia y abierta del gobierno, y la respuesta del gobierno a esa derrota, que muestra la ninguna voluntad de realizar ningún cambio, ni en su manejo, ni en sus políticas, ni en las formas, ni en los contenidos, pues hacen prever una situación en la cual las condiciones que muy por encima hemos mencionado seguramente se mantendrán durante el año 26. Mario, muy buenos días. Efectivamente, lo que preocupa de toda esta multicrisis y esta problemática que enfrenta actualmente el país con varios conflictos, seguridad, salud, en el ámbito político, en el ámbito social, pues no se visualiza para el próximo año un norte, no se visualiza un camino claro por el cual avanzar, con un Estado ausente, con un gobierno ausente, un gobernante ausente que lo que ha hecho en estos tiempos es sacar una licencia tras otra sin respuestas, pero además todo esto quizás se va a ver agravado con un año electoral, es decir, todo lo que se haga o se deje de hacer va a responder a estos intereses electorales de un proceso preelectoral con las elecciones seccionales que se vendrán en el año 2027. Es más, y empiezan a barajarse nombres, a medirse su posición en las redes sociales, ya empieza a evidenciarse ese tira y jala entre los precandidatos, es decir, cuando enfrentamos además un proceso electoral, la toma de decisiones importantes continúa postergándose. Buenos días, Rosana, un gusto conversar nuevamente. Sí,
Efectivamente parece que la principal imagen que nos deja el gobierno de Noboa es la que eh, acabas de mencionar del gobierno ausente. Pero lo curioso es que daría la impresión de que esta característica empieza a extenderse en varios de nuestros países. Recordemos, por ejemplo, en Chile hay un candidato que viene subiendo en las intenciones de voto y en los votos efectivos que consigue el señor Parisi, si no recuerdo mal su apellido, que ni siquiera vive en Chile. Él vive en Estados Unidos, se presenta como candidato y hace la campaña estando fuera. No tiene necesidad de pisar el territorio y sigue obteniendo cada vez más votos. El gobierno de Noboa se ha caracterizado por una serie de viajes, algunos muy publicitados, otros que en cambio han sido señalados como reservados y de los que no se, la ciudadanía parece que no tiene derecho a enterarse de nada, pero que muestra esta característica. Ahora, yo digo, si nosotros tenemos gobernantes ausentes, es porque el gobierno funciona independientemente de la presencia del gobernante. Nosotros miramos la carta de intención que firmó el gobierno de Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional y allí está prácticamente todo lo que se ha hecho, ¿no? Claro, no con los detalles específicos de este bono sí, este bono no, primero este subsidio y después este otro, pero está clarísimo, ¿no es cierto? La reticencia del mejoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras que se muestra en ese pequeño aumento salarial de $12, eh, es parte de esto. Y sobre el aumento salarial creo que habría que decir que a pesar de ser tan exiguo, ¿no?, que no alcanza realmente a nada, ha causado un pequeño escándalo en algunos sectores de la derecha conservadora, política y económica, porque ellos sostienen que el salario mínimo debería ser un 40% inferior a lo que es actualmente, ¿no? Acabo de leer el día de ayer en una nota que hacía el diario La Hora, entre otros, al economista Pablo Lucio Paredes. Entonces, a mí me parece que es clara esta voluntad de tratar de recuperar una economía que no se logra recuperar. De la pandemia para acá, la economía ecuatoriana ha tenido algunos años en donde el Producto Interno Bruto parece que se recupera un poco, vuelve a bajar, se mantiene estable a la baja, se recupera un poco, vuelve a bajar, pero en donde no se logra recuperar todavía el nivel previo a la pandemia. Y eso Ahora, me parece Mario, que es el punto central. quisiera Sí, tomar parte de lo que usted señaló en su primera intervención, esto de sí, cómo de no. la visión de país. Hace muy pocos días conversábamos con un viceministro de la producción, un cuencano que se encuentra colaborando en Quito, y nos comentaba sobre un proyecto que tienen para la generación de políticas productivas, políticas públicas con la Universidad de Harvard. Y le preguntábamos en base a qué se generan las políticas cuando falta en Ecuador un plan estratégico de desarrollo. No tiene Ecuador un plan de desarrollo de mediano o largo plazo del Estado ecuatoriano. Sigue predominando una visión cortoplacista, con frecuencia politiquera, demagógica, populista. ¿Tiene usted claridad en cuanto al rumbo al que nos lleva el gobierno de Daniel Noboa? ¿Y qué opina sobre este tema de que no cuente Ecuador con un plan estratégico de desarrollo? Cuenta, sí, con un plan para el gobierno, pero es de apenas 2 años. Claro, lo que ocurre es que cuando no existe un plan, cuando no existe un proyecto, la única conclusión a la que uno puede llegar, y acá estoy
citando lo que decía el arquitecto Fernando Carrión sobre la política urbana de Quito, es que cuando no existe un proyecto, cuando no existe una política, la conclusión es que la política es la falta de política. Ahora, lo que habría que preguntarse es por qué los grupos dominantes que se han sucedido en el gobierno durante todas estas décadas tienen un proyecto de desarrollo sustentado en la ausencia del proyecto. Lo que queda resultando en realidad es que esta ausencia de proyectos deja traslucir por lo menos dos líneas que se reproducen de manera alegre, ¿no? De manera beneficiosa y provechosa para quienes o la diseñan o le sacan beneficio. Y estas son, en primer lugar, las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está el eje de la política de los gobiernos en el último tiempo, salvo un breve paréntesis en la primera parte del gobierno de Rafael Correa. Porque ya al final de su gobierno, Rafael Correa retrocedió hacia políticas de carácter neoliberal. Muchas de ellas que han seguido actuando de manera eficaz y eficiente como mecanismos de privatización y de precarización. Y allí hay algunas líneas que son totalmente claras. O sea, lo que interesa es que se mantenga el equilibrio de gastos e ingresos fiscales para que el país pueda pagar la deuda externa. Además, una deuda externa que se establece que va a seguir creciendo, porque parte importante del financiamiento de los programas que se encuentran formulados en la carta de intención son financiados, se dice en el documento, con nuevo crédito externo, con el retorno del Ecuador al mercado de la deuda internacional. Y en donde se plantea además, ¿no?, incrementar la deuda pública interna. Ahora bien, para lograr este equilibrio se requiere básicamente, uno, reducir los gastos del Estado. ¿Cómo se reducen los gastos del Estado? Entonces se reduce, uno, dejando de invertir. Es evidente, ¿no? Yo creo que lo que señalaba en la entrevista anterior el ingeniero Jaramillo es fruto de décadas de que esto ha sido, digamos, una conducta que ha atravesado gobierno tras gobierno y que ha impedido que el país pueda tener ya solucionado su problema energético. Bien. Debemos concluir, si podría perdón, simplemente entonces, rápidamente, reducir. Sí, tiene todavía aproximadamente un minuto. Entonces, ahí tenemos una línea. La segunda línea para reducir los gastos del Estado es reducir los costos salariales. Reducir los costos salariales solo puede ser despedir gente o bajar los salarios. La discusión del salario último nos ha mostrado que con el supuesto de que el mercado laboral acá es un mercado restringido, es un mercado rígido, entonces hay que flexibilizarlo para que aquellos que están en la informalidad pasen a ser formales. Pero ¿qué va a querer decir, de acuerdo a todos los datos que nos están dando los mismos proponentes, dejar la informalidad y pasar a la formalidad? Va a significar que estadísticamente se va a dejar de considerar informales a una enorme parte de quienes ahora consideramos informales porque carecen de un salario equivalente al mínimo vital. Como ya están en el proyecto de bajar el salario mínimo vital,
cuando baje el salario mínimo vital, irremediablemente una cantidad de gente que ahora gana menos del mínimo, pero más de lo que ellos esperan comer, digamos, poner como nueva base, entonces van a quedar aparentemente formalizados y se va a crear una falsa visión de la realidad. Y lo otro es privatizar. Entonces, esa es la visión. Y la otra, para acabar brevemente, porque la una es la línea esta que nos viene del Fondo Monetario, y usted ya lo decía también muy claramente, en la perspectiva de los grupos dominantes, lo único que nosotros hemos podido ver en estas décadas que van desde el retorno de la democracia para acá, es una estrechez y una cortedad de miras impresionante. El cortoplacismo que no va más allá del tiempo que logre durar el mandato de cada uno. Bien. Sobre esta base de las clases dominantes no va a venir un proyecto de desarrollo. Bien. Esto tiene tenemos que cerrar, pues tenemos a otra persona ya en la sala, sociólogo Unda. Lamento las presiones del tiempo, le agradecemos muchísimo por los valiosos conceptos que ha compartido con nosotros. No, yo eternamente agradecido con ustedes, Gustavo. Le deseamos también un feliz año, sociólogo Unda. Han escuchado al sociólogo Mario Unda, catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.